pendientes de este dato clave para Estados Unidos y tenemos bajón para la Reserva Federal. Tenemos malas noticias para Donald Trump. La tasa de desempleo de Estados Unidos sube más de lo esperado, sube hasta el 4,6%. El dato anterior era del 4,4%. Los analistas, el mercado esperaba un 4,5%, pues sube un poco más. Se le empieza a ir de las manos a la Reserva Federal, sube hasta el 4,6%. Problemón para Powell en un momento en el que tenemos más datos que refieren al empleo. Ventas minoristas en Estados Unidos, en este caso salen un poquito por debajo del esperado, 0% frente al 0,1% que pronosticaba el mercado. El dato anterior es del 0,2%. Tenemos también nóminas no agrícolas en Estados Unidos que suman 64.000 empleos reales frente a los 50.000 que esperaba el mercado y los 119.000 anteriores. Es decir, también un dato bastante malo, prácticamente la mitad del dato anterior. Sin embargo, como les decíamos, el foco está sobre todo en este desempleo en Estados Unidos que sube un poquito más, 4,6%. Vamos a analizarlo durante los próximos minutos con los mejores expertos y vamos a empezar con Víctor Álvaro González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantados de tenerle por aquí y, bueno, pues deseando saber cuál es su valoración sobre este dato de desempleo, también estas nóminas no agrícolas que echan, bueno, pues un poquito más de leña al fuego, ¿no?, en estas últimas semanas del 2025. Bien, aquí hay que matizar, porque estamos ante el típico dato que lo que es, digamos, malo para la economía en general, la economía real, y como tú bien has dicho, no es un buen dato para Donald Trump. En paralelo, podría ser un buen dato de cara a que la Fed baje los tipos de interés. Es decir, normalmente cuando se habla de la Reserva Federal, incluso muchos analistas solo hablan de la inflación, de que el objetivo de la Fed es la estabilidad de precios, que no se salga de madre la inflación. Pero el objetivo de la Fed, su mandato es doble, es la inflación y es el empleo, es decir, mantener un cierto nivel de empleo. Idealmente el pleno empleo, pero por lo menos un cierto nivel de empleo. Claro, es que estuvimos por debajo del 4 en el desempleo y ahora, como tú bien dices, yo no he visto el dato, no sé por qué no me salía aquí, pero bueno, el dato que habéis publicado, 4,6, es 2 décimas, quiero recordar, mayor que el anterior, con lo cual, poquito a poco se va notando cómo el desempleo en Estados Unidos está aumentando. Va un poco matizado porque la creación, si mis datos aquí no fallan, la creación de nóminas no agrícolas, que son las más importantes, el sector servicios, el más importante de la economía, de una economía avanzada y especialmente una economía como la norteamericana, ha sido 64.000 y se esperaba había unos decían 50.000, otros 40.000, ha sido un poco más alto. Pero bueno, en definitiva lo que está claro es que ese dato que habéis publicado de 4,6 en el desempleo es un dato malo para la economía real, pero podría no ser malo de cara a que la Reserva Federal baje los tipos de interés, que es algo que está en la mente, no lo neguemos, de todos los inversores. Es decir, los motores que tiene ahora, el motor principal que tiene ahora la bolsa es precisamente lo que puedan hacer los tipos de interés. Y de hecho se está notando en el mercado, puesto que ha mejorado un poco la cotización de los futuros con respecto a cómo están. Por lo tanto, insisto, malo para la economía real, pero un dato que podría ayudar a que haya otra bajada de tipos en la próxima reunión de la Fed o en no muy largo tiempo. Pues precisamente, Víctor, esta es la lectura que estamos viendo por parte de los inversores. Nos lo explicaba perfectamente ahora mismo Víctor. Es un mal dato para Trump, un mal dato para Powell, pero un buen dato para los inversores. Vamos a ver cómo están reaccionando ahora mismo los futuros. Estamos a menos de una hora para que abra esta segunda sesión de la semana y lo que vemos es que se han dado completamente la vuelta. Tenemos subidas, sobre todo para los futuros del S&P 500, como ven, eso sí, bastante moderadas, 0,11% arriba hasta los 6.837 puntos. También tenemos ligeras subidas para el Nasdaq, les tenemos que contar que estaban en negativo hace apenas unos 10 minutos, o sea que se han dado la vuelta, ahora sube un poquito, un 0,05% hasta los 25.086 enteros en el caso del Nasdaq y también subidas para el Dow Jones en torno a una décima, 0,10% hasta los 48.476 puntos. Vamos a mirar rápidamente también cómo están respondiendo en este caso los bonos, si no me equivoco tenemos caídas, mira, aquí por ejemplo tenemos los bonos a 2 años, se dejaron 0,43% hasta los
3,49, también caídas en los bonos a 10 años del 0,36% hasta los 4,16 y los bonos a 30 años también con caídas ligeras, eso sí, moderadas del 0,25% hasta los 4,83. Pendientes de los bonos y de los mercados, los futuros que se dan la vuelta y que ahora pintan en positivo. Víctor, te quiero preguntar precisamente por esto, ¿cómo va a influir en la Reserva Federal con un Jerome Powell al que ya le queda poco, en un momento en el que también se está hablando ya de sus sustitutos, ¿no? Sobre todo con Kevin Hassett? ¿Esto puede influir en las decisiones de cara al próximo año? Bueno, antes de eso me gustaría aclarar que los datos que has dado de los bonos, yo creo que te referías obviamente a eso, pero esas caídas son de la rentabilidad, de los tipos de interés de los bonos. Es decir, el mercado de bonos también ha interpretado estos datos de paro como una opción o como un dato favorable a nuevas bajadas de tipos, por lo menos por la reacción que están teniendo. Es decir, desde el 2 años, sobre todo ya los plazos un poquito más largos, están ahora mismo bajando los tipos de interés, subiendo el precio como consecuencia de este dato. Ya veremos cuánto se mantiene, pero esa sería un poco la interpretación inmediata. Respecto a Powell, pues es lo que he dicho. Yo creo que él es consciente perfectamente de que tiene que tener, no puede olvidarse de que todos los datos que estamos viendo de creación de empleo, en general los privados están siendo negativos, han sido muy bajos. Este está siendo un poquito mejor que los privados, aunque con todo el problema que ha habido con la información, pues hay que cogerlo un poco con cierto cuidado, pero ahí está la tasa de paro. Es decir, si a un señor le han dado como misión, a un organismo le han dado como misión 2 tipos de objetivos y uno se le está escapando, pues tiene que tenerlo en cuenta. Ahora bien, no va a poder hacer nada, hasta que tenga más información sobre la inflación. El último dato no fue malo, la inflación estructural, la inflación subyacente, bajó un poquito en términos del PCE, que es el dato que mira la Fed, o sea que ahí le ha dado cierto margen y por eso acaba de bajar los tipos de interés. El próximo dato, el dato que vamos a tener pronto de inflación, va a ser muy importante porque es más actualizado. Si ese dato es bueno, le daría, digamos, como en las carreras cuando se encienden el semáforo para que salgan los coches, daría la señal para que pudiera volver a bajar los tipos de interés otro cuarto de punto, porque ya tiene un primer aviso, que es el de este dato de desempleo. Lo siguiente sería que la inflación le diera permiso, por decirlo de alguna manera. Respecto a lo que comentabas de los cambios, se va a notar, pero hasta cierto punto, porque al final la Fed es un organismo colegiado, votan. Es decir, no es exactamente una democracia, pero tiene cierto parecido. Entonces, claro, si los datos de inflación son malos, pues de nada va a servir que el nuevo presidente de la Fed y algún otro que haya ahora que ha entrado quieran bajar los tipos. Si la mayoría no quiere, va a ser muy complicado, sería un problema. Por lo tanto, lo que tenemos que fijarnos es en la inflación. El año que viene va a ser el año de fijarse todavía más de lo habitual en la inflación, porque es lo que va a permitir que se encienda o no el motor de la bajada de los tipos de interés. Bueno, está encendido, aclaro. No que se encienda, que siga encendido el motor de la bajada de los tipos de interés, lo cual afecta a todo, a la bolsa y a los bonos. Bueno, pues seguimos dando vueltas a este resultado, esta tasa de desempleo en Estados Unidos que ha subido hasta el 4,6%, es la más alta desde septiembre de 2021. Seguimos conociendo también datos de este informe de nóminas no agrícolas que dicen que el empleo ha aumentado en el cuidado de la salud y la construcción en noviembre, mientras que el gobierno federal ha continuado perdiendo empleos. Dice que entre los principales grupos la tasa de desocupación para los adolescentes fue del 16,3%. Dicen además que en noviembre el empleo del gobierno federal cayó en 60.000 después de una pérdida de 162.000 en octubre. Dice que las nóminas no agrícolas de Estados Unidos de octubre han caído en 105.000. Los futuros de las tasas de Estados Unidos todavía ven 2 recortes en 2026 después de estos datos de empleo y de estas ventas minoristas. Se habla, bueno, de más presión sobre la Reserva Federal. Vamos conociendo más detalles precisamente de este informe no agrícola. Dice que el empleo del gobierno federal sigue cayendo. Dicen además, bueno, pues que aumenta las opciones de reducción de tipos. Te quiero preguntar por esto, ¿cómo ves este bisturí, ¿no?, de los datos de las nóminas no agrícolas? Sobre todo se habla de caídas en empleo federales.
Bueno, pues básicamente estamos en lo mismo, es decir, lo que se está viendo, al final con todo esto los datos, que además hay tantos y a veces, en algunos casos además estamos viendo que los datos que vienen de Norteamérica, yo creo que tienen que hacer una buena revisión porque hay datos muy contradictorios, por no hablar de cuando no hay gobierno y entonces por tanto no salen y tal, pero en esta cuestión hay que mirar como en los mercados las tendencias, no tenemos que mirar solo una cosa, tenemos que mirar la tendencia general. Yo creo que es difícil argumentar que el empleo en Norteamérica se está reduciendo, la creación de empleo. Entonces, esa es la tendencia. Es decir, no sabemos todavía cuánto tiene que ver o no la inteligencia artificial, cuánto tiene o no que ver o cualquier otra cuestión que pueda haber ahora mismo. Es llamativo, además, que esto se produzca cuando se está expulsando a muchos inmigrantes, con lo cual debería de faltar mano de obra. Probablemente, por lo tanto, es más, en el fondo, el dato es más llamativo en una situación como esta, en la que es la realidad que entra mucha menos gente. Esto es un dato también y es una realidad también que se está expulsando gente. Con lo cual, creo que es difícil discutir que el empleo en Estados Unidos se está moderando. Creo que no se puede discutir tampoco. Y lo que sí está claro es que la Reserva Federal le va a costar mucho hacer cualquier cosa si no le da permiso la inflación. Bueno, pues veremos qué pasa con la inflación. Vamos a salir de dudas este jueves. Vamos a tener también dato de PCE importante el viernes. Es una semana importante en lo que refiere a datos macroeconómicos. Víctor, muchas gracias por estar con nosotros y por tu análisis. Un placer, como siempre, contar contigo. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Buen día. Nosotros que vamos a seguir sumando más voces a este espacio con este dato, esta tasa de desempleo que ha subido hasta el 4,6% en su dato más alto desde septiembre de 2021. Y vamos conociendo también más detalles precisamente de este informe de nóminas no agrícolas. Vamos a analizar estas cuestiones con Pedro Pérez Riu, economista que ya está con nosotros en Negocios Televisión. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por tenerme. Encantados de tenerte aquí de nuevo con esta tasa de desempleo que vuelve a sorprender, que vuelve a subir, decía yo, el dato más alto de los últimos 4 años. ¿Es un momento ya para preocuparse por el empleo, Pedro? Sí, bueno, la creación de empleo sigue anémica. Evidentemente, como tus dos invitados anteriores ya han comentado, este era un número bastante difícil de interpretar. Como sabéis, los números de desempleo en Estados Unidos vienen de 2 encuestas, el Household Survey, que es la encuesta de hogares, y el Establishment Survey, que es que da el payroll, la creación de empleo. Y evidentemente, especialmente durante octubre, el payroll report está pues bastante sesgado por el cierre del gobierno, ¿no? Una destrucción de empleo considerable en el gobierno, pero ya se sabía, en octubre se acabó el periodo de adaptación que habían, de despido de empleados públicos que habían iniciado en marzo y en abril en la administración Trump, y se fueron 150.000, me parece que fueron empleados públicos, ¿no? Entonces el número de octubre iba a ser malo, las revisiones otra vez malas. 2 meses han bajado otra vez 33.000 empleos en el payroll, y evidentemente el número más que todo el mundo esperaba menos sesgado, porque al fin y al cabo es una encuesta de hogares, que era el desempleo, la tasa de desempleo 4,6. Siempre había ese riesgo de que fuera peor que 4,5 o 4,6. Yo ya esperaba 4,6 para y 4,75 para si esto no cambia mucho para la primera, para en algún momento en febrero del año que viene. Bueno, pues de momento sube hasta el 4,6%. Seguimos conociendo más detalles de este informe no agrícola que está apuntando a que el cambio en el empleo total del sector no agrícola para agosto se ha revisado a la baja. Dice que los ingresos por hora se han reducido ahora en base anual a la tasa más moderada desde mayo de 2021. Dice además que el crecimiento promedio de los ingresos por hora se ha reducido y que las nóminas de fabricación están ahora en su nivel más bajo desde marzo de 2022. Preguntados también sobre hasta qué punto influye este cierre del gobierno, BLS dice que no se puede cuantificar el impacto del cierre en las nóminas de octubre a noviembre. Pedro, te quiero preguntar a ti precisamente por esto. ¿Cuánto ha podido influir también el cierre del gobierno en Estados Unidos en estos datos y en los que están por venir esta semana?
Sí, los números de octubre, sobre todo el payroll, ya sabíamos que iban a ser pues difíciles de interpretar, ¿no? Por eso el Household Survey, lo que da la tasa de desempleo y el aumento del empleo, la tasa de actividad, todos fueron números peores de lo esperado, francamente. ¿Qué quieres que te diga? Si encima hourly earnings, que es lo que acabas de comentar de la ganancia por hora, que es para mí una de las cosas más importantes que viene en este informe, también han salido bastante débiles. No me extrañaría nada que tengamos, dependiendo la inflación que salga mañana, pues un reajuste otra vez de las tasas implícitas de tipos de interés para el año que viene, con otra bajada de tipos en vez de solo 2. Vamos a ver qué ocurre, porque una vez más, estos dos que vienen muy cerca, estos dos informes, el de hoy y el de mañana, son muy importantes mirarlos en conjunción, ¿no? De hecho, los treasuries están moviéndose bastante menos de lo que yo esperaba, que estamos en niveles muy altos de tipos, en una subida de casi 18-19 puntos básicos desde finales de octubre en el 10 años, ¿no? También es verdad que estábamos esperando a ver, como apuntabais antes, a quién van a elegir para la Reserva Federal. Tanto Kevin Hassett, evidentemente el mercado va a pensar que es un creyente estructural en tipos bajos. Kevin Warsh es un hombre muchísimo más reconocido en el mercado. Fue gobernador de la Fed durante lo peor de la crisis, de la gran crisis financiera durante el 2008. Es un señor con un conocimiento técnico del mercado impresionante. Sería mucho más interesante para el mercado que fuera Kevin Warsh, y parece que está subiendo las encuestas en los 2 últimos días. Yo no me atrevo a decir quién va a ser, pero yo prefiero que sea Kevin Warsh que sea Kevin Hassett, francamente. Desde el punto de vista de bajadas de tipos, probablemente los dos tiendan a ver los tipos estructuralmente más bajos, pero Kevin Warsh es un proponente bastante agresivo de reducción del balance de la Fed. Yo no sé si eso es posible ahora en la situación de liquidez que hay en los mercados interbancarios, que es por eso porque la Fed ha decidido empezar a comprar letras del Tesoro otra vez. Pero desde luego Kevin Warsh es sería pues un grandísimo nombramiento, ¿no? Vamos a ver qué ocurre en las próximas semanas. Bueno, pues vamos a ver quién sustituye a Jerome Powell, qué pasa también con los datos clave que faltan por conocer, sobre todo la inflación, el jueves, el PCE, este próximo viernes. Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Placer contar contigo por aquí. Muchas gracias, que vaya bien. Muy buen día. Nosotros que seguimos mirando este dato de desempleo en Estados Unidos, también las nóminas no agrícolas en un momento de presión sobre el empleo, un momento de presión sobre la Reserva Federal. Vamos a analizarlo con Jorge González, director de análisis de Tresis. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues aquí digiriendo un poco las cifras. La verdad es que comentaban tanto Pedro como Víctor que hay ciertas sorpresas. Para mí es el ver que en los últimos 12 meses se ha incrementado el número de desempleados en 700.000 personas. Yo creo que eso, junto con la cifra del crecimiento de salarios, puede ser lo más llamativo de lo que ha hecho el mercado o de lo que hemos conocido hoy. Parecía que el mercado se daba la vuelta, ahora está volviendo a ceder, vuelve a estar en terreno negativo, está ahí como con dudas, ¿no? Te quiero preguntar por esto, hablando de dudas, ¿cómo puede afectar a la decisión de la Reserva Federal, sobre todo ya de cara al año que viene? Se habla de 2 recortes en 2026. Claro, o sea, yo creo que aquí, si miramos y tenemos en cuenta un poco el cierre federal y lo que puede influir en este caso, lo que observamos con este dato de empleo es que se han despedido o que ha disminuido el número de empleados en la Administración Federal en 270.000 personas, lo cual es un dato bastante importante si lo tenemos en cuenta frente a las cifras que teníamos en enero, ¿no? Y bueno, parece que ese trabajo que quería dar Trump pues está teniendo sus frutos en esos datos de empleo, ¿no? Entonces, para mí no veo que sea tan problemático
esas cifras de desempleo, ¿no? O esa tasa de desempleo en el 4,6%. En cambio, me parece más problemático el crecimiento del salario, ¿no? Los salarios en el último mes han crecido solo 5 centavos. Bueno, es muy poco, un 0,1% en tasas intermensuales, ¿no? Y en ese contexto se me antoja muy difícil que la Reserva Federal solo se quede con una bajada de tipos el año que viene, ¿no? Que es lo que nos marcaba el dot plot de la semana pasada y bueno, en lo que apunta el mercado, ¿no? Yo creo que si de verdad tenemos una bajada de salarios, lo que vamos a tener en los próximos meses es menores ventas minoristas, que también hemos visto y que han salido muy positivas. Lo normal es que en los próximos meses veamos unas cifras más bajas que la que hemos visto hoy y que por ende pues la inflación también se enfríe, ¿no? Y si tienes la inflación enfriándose y el mercado laboral dándote estas cifras de desempleo, que si comparamos contra hace un año, contra 12 meses, pues es una tasa de desempleo un 0,4% superior, pues lo normal es que la Reserva Federal tenga que mover ficha y que tenga que bajar tipos. Bueno, pues pendientes de la Reserva Federal y de estas quinielas, ¿no? Hablábamos antes de Kevin Walsh, de Hayset, bueno, de estos que pueden sustituir, ¿no? a Jerome Powell. Te quiero preguntar por los datos que esperan esta semana. Decía que el jueves vamos a conocer el dato de inflación, el viernes se espera el PCE, la inflación favorita de la Reserva Federal. Decíamos que hay dos problemas para Powell, uno es el empleo, otro es la inflación. ¿Qué esperas de los datos de esta semana? Pues en línea un poco con lo que hemos dicho del crecimiento de los salarios y viendo también las cifras de ventas que hemos tenido por Black Friday y por Cyber Monday, yo diría que la inflación que vamos a tener va a estar muy en línea con las cifras anteriores, cercana al 3%, que eso no va a ser una gran sorpresa para el mercado. Lo que pasa es que de cara al año que viene pues perdemos muchos efectos bases, ¿no? Lo normal es que el petróleo pues ya no te reste como te ha estado restando este año, pierdes ese impulso y puedas tener otras cifras que te incrementen y te preocupen, ¿no? Porque si tú tienes un crecimiento de la inflación de la parte de servicios por encima de esas cifras del 3%, pero en cambio tienes un crecimiento de los salarios del 0,1 mensual, un 3,5 hemos visto interanual, ahí a Trump le va a costar, ¿no? Le va a costar seguir digiriendo estas cifras y va a meter más presión. Ya veremos por dónde va, si va por las ayudas que, como han comentado, ¿no? Oye, devolvemos el dinero que hemos cobrado por los aranceles mediante ayudas directas, mediante cheques. Bueno, eso reactivaría la inflación. Bueno, no sería lo más positivo y lo que sí que vemos es que estamos en un momento de mercado clave y lo hacemos con la Fed absolutamente dividida, ¿no? Los últimos datos que tenemos de dot plot es una dispersión muy grande entre los diferentes miembros, ya no es tanto por la votación que en sí misma, pues que hubiese 3 miembros que votasen de forma diferente a la media, sino el hecho de que cuando hablan a 5 años vista, la dispersión sobre el punto en el cual creen que se va a encontrar el punto neutral de los tipos de interés es muy elevada, ¿no? Hay muchísimas diferencias entre unos y otros y yo creo que es fruto también de esa incertidumbre macroeconómica que estamos viendo estos días. Bueno, pues un momento de incertidumbre en Estados Unidos a la espera de los datos que vamos a conocer esta semana. Hoy, de momento, la tasa de desempleo sube hasta el 4,6%. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer contar contigo por aquí. Muchas gracias. Muy buen día. Nosotros que vamos a seguir sumando más voces, tenemos a Bosco Ojeda, gestor del fondo GVC Gaesco Columbus. ¿Qué tal? Muy buenas, Bosco. Buenas tardes. Bueno, pues deseando saber también tu opinión sobre este dato de empleo que parece que, bueno, sube la presión para la Reserva Federal, vuelve a poner el foco, o pone más el foco aún sobre el empleo. ¿Cómo valoras este dato? Bueno, muy interesante porque el final de año probablemente se presente un poquito más estable, ¿no? El desempleo un poquito por encima de lo que se podía esperar, esos 1 o 2 puntos por encima del consenso. Si lo vemos comparado con un año, bueno, pues hace un año estábamos en el 4,2, en el año anterior en el 3,7, ahora en el 4,6. Realmente la economía americana está perdiendo un poco de momento, ¿no? La creación de empleo hoy apuntó a los 62.000 personas, poquito mejor quizá de lo esperado, pero comparado con años anteriores a estos niveles debería estar generando más de 100.000 personas, con lo cual realmente yo creo que
el ciclo americano tiene señales muy potentes de que empieza a estar agotado. Necesita más gasolina. Paradójicamente, para el mercado, el mal dato de empleo pues aumenta la expectativa de que Powell en su salida de la Reserva Federal pues acentúe o se anime a una bajada de tipos. Por ahora la probabilidad de que lo haga en enero es escasa, pero veremos un poco los datos de inflación. La inflación también se está mostrando que va en la buena dirección, pero es persistente y a veces no refleja inmediatamente lo que pasa en la economía de manera tan dinámica, con lo cual bueno, pues se complica un poco la situación económica y el mercado. Pues lo vemos en las criptomonedas, por ejemplo, con la caída de este año y tan fuerte en las últimas semanas. El mercado necesita liquidez, entonces necesita ese impulso y es difícil con un déficit público americano tan alto poder bajar tipos. También lo vemos, comentabais anteriormente, la evolución de los tipos a largo, se estaba acercando peligrosamente el 30 años al 5%, es un dato de referencia importante. Cuando hay que emitir para financiar ese déficit público, al final se absorbe liquidez, ¿no? Con lo cual es difícil sorber y soplar al mismo tiempo. La política americana está complicada y bueno, el mercado quizá tiene cierta esperanza hoy de que puedan acentuarse bajadas de tipos y eso pudiera dar un poco de gasolina, pero combinado con otros factores pues hay una cierta sensación de cautela. Bueno, de cara a final de año probablemente estemos tranquilos con este último dato, ¿no? Decías precisamente que hace falta liquidez, es lo que pide sobre todo Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que bueno, está contento porque le queda poco a Jerome Powell. Se hablan de los sustitutos, se habla de Kevin Warsh y de Kevin Hassett. Me gustaría preguntarte por esto, Bosco, ¿hasta qué punto crees que va a influir Trump en esta decisión y hasta qué punto esto va a cambiar la dinámica de los mercados de cara al año que viene? No es inusual que los gobiernos traten de influir en la política de tipos, pero sí estamos en una situación, yo creo, bastante crítica en la que el rigor del balance americano lo estamos viendo en el dólar, ¿no? Toda la subida teórica de la bolsa americana del 2025 se la ha comido la devaluación del dólar. Yo creo que va a tener que elegir por alguien con cierto rigor y con cierto prestigio en mercado, porque si no va a jugar con fuego. Y ahí de ahí que las probabilidades últimamente pues bueno, se apunten por una persona un poco más rigurosa. Yo creo que los mercados no van a ceder fácilmente porque la cuestión es el gran elefante en la habitación de la economía global, el déficit americano, la devaluación del dólar. Y si estamos en un ciclo nuevo, lo vimos también con los tipos a largo en Japón, en el que imprimir billetes ya no es tan fácil. La inflación va en la buena dirección, pero sigue a unos niveles relativamente altos, con lo cual eso es tan relevante. Y por eso en Europa los índices medidos en euros están batiendo a los americanos, ¿no? En el año aparentemente ha subido la bolsa americana, pero cuando uno lo ve en euros, pues se lo ha comido la devaluación del dólar, ¿no? Con lo cual una economía como la europea, que bueno, cierto desprestigio, está batiendo la bolsa europea, la bolsa americana, y ahí que yo creo que se juega mucho en su rigor, en su capacidad de influir en todo lo que son políticas globales, en el impacto en la liquidez de tipos. Así que yo creo que el mercado les va a empujar a poner una persona lo más rigurosa, con más prestigio posible, y no a alguien que pudiera ser más moldeable a tipos porque lo pueda decir desde la administración. Él, yo creo que bueno, escuchará al secretario del Tesoro, Bessent, que sabe perfectamente lo que van a sentir los mercados, y para mi gusto optar por alguien demasiado voluble puede ser contraproducente. Veremos a ver, ¿no? Bueno, pues veremos a ver por dónde sale Donald Trump, qué sucede con la Reserva Federal y sobre todo qué sucede con los datos que faltan por conocer esta semana. Bosco, muchísimas gracias por estar con nosotros, un placer. Muchas gracias, muy buena tarde. Buen día. Nosotros que vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos pendientes de la apertura de Wall Street, de cómo digieren los inversores este dato de desempleo en Estados Unidos, con la mirada puesta sobre todo en la inteligencia artificial. Hacemos una pausa y enseguida más información. Negocios Televisión.